Hola, bienvenidos a mi aula. Continuamos con nuestro trabajo. Ahora vamos a ver cómo se determina la media, la mediana y la moda en una tabla de frecuencias con datos agrupados por intervalos, ¿sí? Ya lo vimos en una tabla de frecuencias agrupados sin ser por intervalos. Ahora vamos a ver cómo se hace una tabla de frecuencias en datos agrupados por intervalos. Esta tabla de frecuencias que les estoy mostrando aquí ya la vimos cómo se construía en el video anterior de tablas de frecuencias con datos agrupados. Entonces, si ven el video, ahí está esta tabla de frecuencias. Es la misma para que continuemos con los ejercicios a partir de la misma tabla. Entonces, vamos a calcular la media, la mediana y la moda en tablas de frecuencia con datos agrupados, ¿sí? Entonces, recuerden que en ese ejercicio teníamos que entrevistamos a 50 personas en una avenida y les preguntamos sus edades, ¿sí? Esos datos ya los obtuvimos y los agrupamos por intervalos y hicimos la tabla de frecuencias. Ahora vamos a calcular a partir de esta tabla de frecuencia inicialmente la media o promedio, que lo representamos con una X y una barrita encima. Esa promedio es igual a la sumatoria de los X sub I por los F sub I sobre N. Recordemos que N es el número de datos. ¿Qué es F sub I? Es cada una de las frecuencias que tenemos acá en la tabla de frecuencias, cada una de las frecuencias, ¿sí? X sub I, ¿qué es? Recuerda que yo le decía que en esa tabla de frecuencias con datos agrupados había uno que se llamaba la marca de clase. Este X sub I es lo que llamamos la marca de clase. Y recordemos que la marca de clase se obtiene de la siguiente manera. Marca de clase que le llamamos X sub I es igual al límite inferior más el límite superior sobre 2 en cada uno de los intervalos. Recuerden que en un intervalo el primer valor lo llamamos límite inferior y el otro lo llamamos límite superior. Entonces la primera marca de clase para este ejemplo sería, por ejemplo, 21 más 24 sobre 2. 21 más 24 nos da 45 sobre 2 nos da 22,5, ¿sí? Esa sería mi primera marca de clase, 22.5,5, ¿sí? La siguiente sería 24 más 27 dividido 2 sería 25.5, ¿sí? Le seguimos sumando de a 3. La distancia entre cada marca de clase es lo mismo que la amplitud entre cada uno de los intervalos, que es 3, sería 28.5, aquí sería 31.5, aquí sería 34.5, 37.5 y 40.5. Estas serían las marcas de clase que se obtienen por medio de esta forma en cada uno de los intervalos o cada una de estas casillas. Listo, ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar cada F sub I, multiplicarlo por cada una de esas marcas de clase. Esta sería la columna F sub I por X sub I. Entonces, por ejemplo, 9 por 22.5 nos daría 202.5, ¿sí? 11 por 25.5, si fuera 10 sería 255, sería 275.5. 28.5 por 2 sería 6 por 2, 12, 48, 171. 171.0. 31.5 por 5 sería 155 y 2,5 sería 157.5. 34.5 por 3 sería 103.5. 37.5 por 3 sería
sería 180 y 42, 222, 225. 225.0. ¿Sí? Y 40.5 por 10 sería 405. Tenemos que hacer la sumatoria porque es la sumatoria de los x sub i por f sub i. Entonces sería 5, 10, 15, 20. Van 2, coloco el punto. 4, 9, 10, 17, 20, 25, 30. Van 3. 10, 17, 22, 24, van 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15. Serían 1540, 1540 dividido el número de datos que es n, que es 50. Si fuera 1500 nos daría 30, como tengo 40, daría 30.8. Ese sería el promedio o media de este conjunto de datos. La edad promedio es 30.8 años. Así se calcula el promedio o media en una tabla con datos agrupados. Ahí el valor importante que tenemos que tener en cuenta es la marca de clase. La marca de clase, que es la que vamos a multiplicar por cada una de las frecuencias para poder obtener el promedio, ¿sí? Así se calcula la media o promedio. Vamos a ver cómo se calcula la mediana, ¿sí? La mediana se calcula de la siguiente forma. Es igual a n sub i más n sobre 2 menos f sub i menos 1 sobre f sub i por a. Ojo, ya voy a explicarles cómo se tiene cada uno de estos términos. Este n es el número de datos que tengo. Lo primero que tengo que hacer para hallar la mediana es ubicar la posición. ¿Cómo se ubica la posición para la mediana? ¿Sí? Simplemente la posición es n sobre 2, que en este caso sería el número de datos 50 dividido 2, estaría en la posición 25. Esto cuando n es par, como en nuestro caso, ¿sí? Como es en este ejercicio, que n es 50. Pero si n es impar, sería n más 1 sobre 2, ¿sí? Si n es impar. Listo, si n es impar, hago la posición con esta fórmula. Entonces, en nuestro caso que es par, va a estar en la posición 25. Pero ojo, ¿dónde busco esa posición 25? Lo busco en la frecuencia absoluta. Esa la busco en la frecuencia absoluta. Mi posición 25 en la frecuencia absoluta no está exacta, no está ni acá ni acá. Lo hago por el valor que esté por encima. O sea que mi mediana va a estar en esta casilla, va a estar mi mediana. Ahí debe estar ubicada mi mediana, entre 27 y 30 en esta casilla, ¿sí? Entonces voy a decir que esa media va a estar ubicada en esa posición, en la posición 26, porque ahora nos dio 25. Si aquí hubiéramos tenido 25, la mediana hubiera sido el límite inferior de este conjunto, pero aquí no nos da esa tic, o sea que está en esta columna. Listo, ahora empecemos a determinar lo otro. Ya sabemos en cuál está. Vamos a determinar el sub i. El sub i es igual al límite inferior en esa casilla donde está mi mediana, que sería 27. ¿Sí? ¿Quién más tengo que hallar? F sub i menos 1, pero ojo que este F sub i menos 1 es F mayúscula. ¿Quién sería F sub i menos 1? Este sería F sub i mayúscula y menos 1 sería este, ¿cierto? Sería este de acá. Este sería mi F sub i menos 1. ¿Qué cuánto es? 20. F sub i menos 1 es igual a 20. ¿Quién sigue? F sub i. F sub i es el F sub i que está en esa casilla donde está mi mediana, que sería 6. F sub i sería igual a 6. Y me falta la amplitud. Recordemos que la amplitud es igual al límite superior menos el límite inferior, que sería, en este caso, o para cualquier fila, sería el límite superior menos el límite inferior, 30 menos 27. 30 menos 27. Claro que la amplitud es la misma en todo el ejercicio, sería 3.
¿Qué más me falta? No me falta más. Yo voy a calcular la mediana. La mediana es igual. Límite inferior, 27. Más n medios nos dio 25. Recuerde que 50 sobre 2 nos dio 25 acá. Menos f sub i menos 1, ya lo tenemos acá, f sub i menos 1 mayúscula, ojo que es en frecuencia absoluta, es 20 sobre f sub i que nos dio 6. Y todo esto multiplicado por la amplitud que es 3. Esta multiplicación es lo último que hago. Esto es igual, límite inferior 27 más 25 menos 20 nos da 5 sobre 6 y esto por 3. Esto es igual 27 más 5 por 3 15 dividido 6 nos da 1.5. Quiere decir que mi mediana es igual a 27 más 1.5 nos da 28.5. ¿Sí? Esa sería la mediana en esta tabla de frecuencias, 28.5 o 28,5. ¿Qué nos dice o qué nos ayuda a saber si está buena? Esa mediana tiene que estar entre 27 y 30, que es la ubicación de mi mediana, y 28.5 está entre 27 y 30, efectivamente. Entonces esa mediana está bien hallada. Listo, así se halla la mediana. Vamos a hallar la moda. La moda dice que es lo siguiente: límite inferior más f sub i minúscula menos f sub i menos 1 minúscula sobre f sub i menos f sub i menos 1 más f sub i sobre f sub i más 1. ¿Dónde vamos a ubicar la moda? La moda se ubica donde está la mayor frecuencia, ¿sí? Entonces tengo que encontrar la casilla. Posición. ¿Dónde está la moda? En la mayor frecuencia. En la mayor frecuencia. En la fila donde está la mayor frecuencia. Devolvámonos allí a la tabla. ¿Cuál es la fila que tiene la mayor frecuencia? La fila. Estas son columnas, estas son filas. La fila que tiene la mayor frecuencia es esta, ¿cierto? O sea que mi moda debe estar ubicada en esta casilla. En esta casilla debe estar mi moda entre 24 y 27. ¿Qué tenemos que encontrar? Las variables que dará. El límite inferior. El límite inferior en esta casilla es 24. Entonces tenemos límite inferior 24. F sub i, o sea, la frecuencia en ese punto dijimos que es 11. F sub i es 11. F sub i menos 1 sería esta frecuencia. F sub, si este es F sub i, el anterior es F sub i menos 1. Este sería F sub i menos 1. Y luego me van a pedir F sub i más 1, o sea, el siguiente a donde está el F sub i. Este sería el F sub i más 1. O sea que el F sub i es menos 1 es 9 y el F sub i más 1 es 6. F sub i menos 1, 9 y F sub i más 1, 6. La amplitud ya vimos que nos dio 3. Listo, ya tenemos todo. Empecemos a calcular la moda. Entonces la moda es igual al límite inferior 24 más f sub i 9, f sub i menos 1, perdón, este es f sub i menos 1, f sub i es 11 menos f sub i menos 1, 9 sobre f sub i menos 1, f sub i menos f sub i menos 1 sería esto mismo, 11 menos 9 más f sub i que es 11 menos f sub i más 1 que es 6 y esto multiplicado por la amplitud que es 3. Recuerden que esta operación es lo último que hago, ¿sí? Entonces nos queda igual 24 más 11 menos 9 da 2 dividido 11 menos 9 da 2 más 11 menos 6 da 5 y esto multiplicado por 3. Mi moda es igual, sigo acá, 24
más 2 sobre 7, perdón, 2 sobre 7 por 3. Esto sería 24 más 2 por 3, 6 dividido 7, eso da 0.85. Creo que da eso. 2 por 3, 6 dividido 7 da 0.85. Quiere decir que mi moda está en 24.85, ¿sí? La moda de este dato está en de esta tabla de frecuencias está en 24.85. ¿Sí? Observemos, esa moda tendría que estar en esta fila, entre 24 y 27, y 24.85 está entre 24 y 27. Eso me indica que la moda está bien ubicada, ¿sí? Esas son las formas, o la forma, como se determina la media, la mediana y la moda en una tabla de frecuencias agrupada por intervalos. Parecen fórmulas muy difíciles, pero son fáciles. Es simplemente saber hallar cada uno de los valores que nos piden. Esto es todo por hoy. Espero haya quedado los conceptos claros. Me sigan en Facebook como Profe Julio Valencia y se suscriban en mi canal. Muchas gracias.